El siguiente video que vamos a ver a continuación viene por parte del canal de Señor Bess, o como se pronuncia, no sé. Y su video se titula Las mujeres me aterran. Ay, 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 qué miedo. Ay, ay, qué miedo. Nalgonas como Max. En este canal ya hemos hablado de varios países que me aterran y Ajá. curiosamente en cada video la mayor parte de los casos son realizados por hombres. Y ¡Yo, güey! realmente han habido muy pocos casos que yo haya cubierto realizados por mujeres, Ok. siendo ellas las autoras intelectuales. Algunos de estos casos que se puede mencionar es el de Lee Eun-hye, una mujer surcoreana que acabó con su marido para cobrar un seguro de vida. Pero Ok. realmente cuando comencé a investigar casos realizados por mujeres me di cuenta de que había múltiples casos aún más perturbadores que ese que mencioné en Asia Materra. Y hoy estaremos explorando dos de ellos. Esa mamada, Max. Caso 1. Ok. La mañana del 8 de agosto del 2011, María Nubia García se despidió de su esposo Gustavo Arguides en la terminal de buses de Florencia. Luego de esto, Gustavo Ok. decidió regresar solo a su casa. Aún así, a Nubia esto le pareció extraño, porque su esposo no la quería acompañar al lugar hacia donde iba. Ambos mantuvieron cierta comunicación mientras Vale, María bien. Nubia Gracias, iba en gracias, el gracias. bus. Las cosas se comenzaron a poner extrañas cuando alrededor de las 2 de la tarde María Nubia trata de llamar a Gustavo Van de para Shell. informarle que ya se encontraba en el lugar hacia donde viajaba, solo que este no le contestó. Entre 2 a 5 Ok. pm María Nubia estuvo tratando de contactar con Gustavo, pero él simplemente no contestaba. Esto hizo que María Nubia se preocupara bastante, la cual decidió llamar a un sobrino para que fuera a su casa a ver si se encontraba Gustavo. Cuando llega al domicilio el sobrino entra y se No, encuentra a nada. don Gustavo tirado en el suelo, con poca ropa. Rápidamente el sobrino Ok. reportaría el encuentro a la policía y posteriormente a eso llamar a su tía, María Nubia, para informarle que Gustavo ya no se encontraba con vida. Lo extraño de todo esto es que el hombre no contaba con ningún tipo de daño físico, así que las primeras hipótesis fueron que al hombre le habría dado un paro cardíaco, tomando en cuenta su edad de 57 años, por lo que las autoridades lo dejaron como un incidente natural. Pero Ah, chinga. una semana después sucedería otro suceso muy similar y bastante cerca a este último Ok. caso. Verán, la hija de Leónidas Polania, un hombre de 66 años que vivía solo, fue alertado por el rentero del local y residencia donde Leónidas ejercía su actividad laboral. Este le mencionó que A su mí no me padre había suena. dejado algo y se estaba descomponiendo, por lo que Rocío Polania decidió ir hacia el local y cuando entró al lugar se encontró con su padre tirado en el suelo. Ok. Y el olor a descomposición provenía de él. Rocío llama rápidamente a las autoridades y cuando estas llegan ven que, igual que el anterior caso, el hombre no tenía ningún tipo de daño físico, por lo que la primera hipótesis fue también un paro cardíaco, aunque no cuadraba lo suficiente ya que algunas de las pertenencias de valor significativo de Leónidas fueron hurtadas, como el refrigerador y el televisor. Ah, hacían chinga. falta. Ok. Curioso. Claramente esto hizo que las autoridades prendieran algunas alertas, así que comenzaron con la investigación. Lo primero que hicieron fue escuchar los testimonios de vecinos que mencionaron que alrededor de la madrugada, uno de esos días, una camioneta llegó a la residencia de Leónidas y de ahí sacaron varios artículos. Algo Chinga. extraño, Ok. ya que una mudanza no se realiza a esas horas. Además de eso, las cámaras de seguridad efectivamente captaron a la camioneta sustrayendo los artículos de la Aunque bueno, hay gente que sí lo hace en la madrugada por cuestiones de tráfico, pero eso es más que nada cuando vives en una ciudad grande. casa de Leónidas. Las autoridades, al tener la patente del vehículo, decidieron buscar el vehículo y al dueño de ese vehículo. Y Ajá. cuando los oficiales interrogaron a este hombre, él dijo que sí, efectivamente había sido contratado por una mujer a esas horas para realizar una mudanza. De algunas características físicas de la mujer con las cuales las autoridades hacen un retrato hablado, además brindó la ubicación de donde llevó los artículos. Aquí sí funcionaría Pero ahí en la no madrugada, pues sí. Si vives en un lugar con mucho tráfico durante la mañana tarde, lo mejor es hacer mudanza en la madrugada. Es lo mejor. Claro, mucha cosa. Este lugar era un residencial en el que la mujer se había quedado por un corto tiempo, por lo que no guardaron ningún dato de la mujer. Ok. Aún así, con todos estos datos, las autoridades comenzaron a hablar con los familiares de Leónidas. Y tanto Rocío como su hermana mencionaron haber visto una mujer que estaba pretendiendo a su padre 8 días antes de Ah, estos caray. sucesos. Ok. Esta mujer contaba con las características físicas que las autoridades habían estado recopilando de los distintos testigos y personas que vieron a la mujer. A esto, Rocío, que un día se encontraba en casa de su padre, abrió su closet y ahí encontró algunos documentos de esta mujer. Claramente esto previo a que se encontrara su padre sin signos vitales. Entre estos documentos estaba la cédula de la mujer. Poco sí, Y de ahí Max. sacaron todos los datos de esta mujer. Todo esto lo anotaría en un papel. Y esto lo hizo debido a que le pareció muy extraño que una mujer tan joven se fijara en su padre, ya que era de una edad avanzada. Con todos estos datos, los investigadores lograron obtener esta fotografía. Con base a esto construyeron un álbum fotográfico con otros rostros con características similares. Esto con el motivo de que cuando se mostrara un testigo pudiera elegir más acertadamente cuál era
el rostro de la perpetuadora. Ah, Una vez las vale. autoridades mostraron a los testigos el álbum de fotos, todos eligieron a la misma mujer. Aún así, con estas pruebas, las autoridades no podían hacer mucho, porque no sabían la forma en la que la mujer habría acabado con Leónidas, debido a que los forenses no pudieron determinar la causa, o Ajá. simplemente cerraban el caso como causa indeterminada, por lo cual no la podían acusar de haber acabado con este hombre. Aún así, esto hizo que los casos pasaran de ser aislados a tener un cierto patrón que las autoridades ¿No era el caso estaban que pensé, ok? buscando. Además de eso, a María Nubia también se le mostró el álbum fotográfico, en el que aparecía la mujer que había acabado con Leónidas, y ella mencionó conocerla. No era su amiga, pero sí la vio en la localidad donde vivían en varias ocasiones, Ah, en el ¿de barrio acuerdo? Florencia Caqueta, lugar en el que ocurrieron las dos Eres eliminaciones la mamada antes más. mencionadas. A ¡Te la menos tumbo! después del último suceso, el 4 de septiembre del 2011, otro hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de un departamento. Este Ok. departamento se encontraba en Residencias Carolina, lugar en el que las autoridades sabían que la mujer ya había estado antes. Libardo Torres, Ahí de está. 57 años, sería el hombre encontrado dentro del departamento, sin signos vitales Hola, ¿qué y con pasó, poca papá? ropa. Gracias, Edwin. Este sería encontrado por los trabajadores del residencial, No tengo nada, los güey. cuales rápidamente reportaron a los oficiales, y al igual que los anteriores casos, el hombre no tenía ningún daño físico. Ana Julia Ok. Martínez se quedó esperando que su esposo regresara a casa. Según relata ella, le pareció muy extraño que el hombre se levantara temprano, se Y sí, güey, pura boca. arreglara y le dijera que iba a ir hacia el mecánico para ajustar la cadena de su motocicleta. Libardo salió de su casa a las 9:30 de la mañana Va, aproximadamente. está bien. A ver si es cierto. Mañana queremos verlo. O queremos verlo. A ver. Y pasada una hora A ver si aproximadamente, es cierto. Carolina trató de contactar con su esposo, pero no recibió ninguna respuesta. Libardo Ok. a esa hora se encontraba en el departamento con la mujer que acabaría con él horas después. La llamada que recibiría Julia Martínez a las 4 de la tarde sería que encontraron a su esposo sin signos vitales. La motocicleta de Libardo no se encontró en ningún lado, esto debido a que la mujer se la habría llevado después de acabar con Libardo. Claramente todos estos sucesos comenzaron a preocupar a las autoridades de que había una mujer que estaba acabando con varios hombres, de una edad ciertamente avanzada. Y el siguiente caso no duró tanto en aparecer. A ver. El 11 de diciembre las autoridades fueron alertadas de otro hombre sin signos vitales. Ya me perdí el Esta vez caso. en el Hotel Nuevo Sol. El hombre que se encontraba ahí Además, era la pinche vieja ya había matado con este cabrón a 3 tipos en poco tiempo cerca de la misma localidad. Ok, hombres mayores. Reinaldo Ramírez Prado, de 55 años. El hombre fue encontrado por el dueño del lugar. Ahí las autoridades lo encontraron sin ningún daño físico, pero extrañamente tenía una bolsa negra en su boca. Ah, chinga. Además de eso, en la escena se encontró furadán, un insecticida altamente tóxico, pudiendo acabar con una persona en dosis no tan altas. Y esto hizo que se comenzara a sospechar que las anteriores víctimas ingirieron este producto en las bebidas que les ofrecía a la mujer. Ok. Y esta sospecha se confirmó cuando los resultados de las Furadán. pruebas de laboratorio a las bebidas encontradas en la escena lanzaron que varias de estas contaban con este elemento dentro de ellas. Ah, cabrón. Y esto hizo que se activara una orden de captura contra esta mujer, más que todo Ok. por el hurto de motocicletas que estaba realizando. Y el 23 de diciembre las autoridades recibieron una llamada anónima. En esta se mencionaba que la mujer se encontraba en la terminal de autobuses Neiva Huila. Las Ah, autoridades anónima llegaron la y apresaron llamada, a ¿de la acuerdo? mujer. Esta mujer fue identificada como Yadira Narváez, de 27 años, cuando fue detenida. El modo de operar estaba muy claro. Todas sus víctimas encontradas en un estado similar. Hombres entre 55 y 66 años de edad. Además de esto, si estos hombres contaban con una motocicleta, esta era robada por la mujer para huir, y luego de eso venderla o empeñarla. Al Ok. inicio la mujer era buscada por el hurto de motocicletas, pero las autoridades estaban claras de que ella era la principal autora de haber acabado con todos estos hombres. Aún así, las autopsias simplemente decían que no se identificaba la forma en que estas personas perdieron sus signos vitales. Ok. Así que hasta que la fiscalía no tuvo las pruebas suficientes, no pudieron culparla de la eliminación de los hombres. Hasta que en una audiencia en 2012, la fiscalía, con las pruebas suficientes, luego de que los forenses exhumaran los cuerpos de 3 hombres y determinaran que sí habían sido intoxicados por carbofurano, Un porno de sin otra coreanos. alternativa, Yadira se declaró culpable de haber acabado con todos los hombres antes mencionados. Por Ok. todos estos delitos, Yadira Narváez fue condenada a 35 años Mejor de no prisión. dicen Además de nadie. eso, en una de las entrevistas a Yadira menciona cómo fue que realizaba esto. A ver. Eso lo venden en cualquier almacén de insumos. Y pues estaba la facilidad porque es que teníamos finca. Ajá. Entonces lo comprábamos para mandarlo para allá. Y pues de ahí lo adquiríamos. Y era más fácil acercarse a la persona y hacerle daño suministrándole una bebida que o algo así, ¿no? Ok. Estaba para eso. Para eso Tocaba sí como ganarse pensaba, confianza la de hija de la persona y chingada. poder de entrar allá y que todo quedara como sano, que nadie se diera cuenta. No iba a haber ni sonido ni nada, no iba a haber ruido, nada que alertara a un vecino o algo, sino que iba a ser ahí, sabíamos que era instantánea.
ve, y no tocaba prácticamente como bregar mucho para hacer eso, ¿sí? El tema de ver una persona ya no me causaba así como terror o algo, no. Con total frialdad, no se siente nada. La primera vez sí, se tiene como el recelo y el miedo, pero no es... Ya después le genera gusto, no sé, güey. Eso le pasa. Pero además de eso, ella menciona que estos 4 hombres no fueron sus únicas víctimas, sino que hubieron más Son y en redondos. distintas zonas. Y si bien no se sabe cuál fue el número exacto, ella relata que sí fueron más. Ah, chingue, Según lo que ok. usted me dice, entonces, ¿de cuántas víctimas Dame un podríamos segundo, estar papi. hablando? Deme un segundo. Cantidad bastante considerable. En resumen, pinches Porque viejas. Hola, ¿qué pasó, Papu? Dice. un proceso que fue como solo en un año, pero De Mega Cero, Papu Los casos. dice. Dan, ya mande mi dato. Sí, pero me vale verga. los cuales se operaban más o menos casi todos los días. ¿Podría dar un número aproximado? No exactamente, no. A la verga, cabrón. ¿A cuántos mató la pinche vieja que ni puede recordar un número más o menos aproximado, güey? Sin duda es un caso realmente perturbador. Para este segundo caso Ok. queremos remontarnos a 2009, cuando Nivaldo Villegas, de 40 años, impartía clases en el CIA de Quilpué Hace casi como 20 profesor de años, informática. Aquí él conocería a Joana Hernández, de 23 años, la cual en ese momento sería su estudiante. Con el pasar del tiempo Ok. forjaron una relación de amistad que no tardaría mucho en pasar a ser una relación amorosa. Y a pesar de que él ya contaba con un hijo de una relación anterior y ella contaba con 2 hijos de una relación anterior, en el 2011 ambos tendrían una hija. Y posteriormente a esto, en 2014, ambos decidieron casarse. Con esto en mente, Ah, chinga, Nivaldo ok. comenzó a construir una casa para vivir con su familia. Esto lo hizo con sus propias manos y con ayuda de su hermano Edson. Ah, Parecería que todo ok. iría bien, pero con el tiempo la relación se comenzó a fragmentar. Más que todo por parte de Joana, la cual en el 2016 ya no se sentía atraída a él, mencionando que llegaba a usar clonazepam para que Nivaldo se quedara dormido y así Chinga. no tener intimidad con él. Siendo así que en diciembre del 2017 Joana se fuera de Ok. la casa donde ambos vivían. Aunque antes de que esto sucediera, Joana conocería a Francisco Silva en la práctica laboral para ser técnico paramédico en el Cefam de Villa Alemana. Ok. Y a partir de aquí comienza su relación, por lo que era más que evidente porque Joana quería dejar a Nivaldo. Así que en diciembre del 2017 abandonó la casa donde vivía con Nivaldo para ir hacia casa de su madre. Y ahí comenzaron Aún no lo he las jugado. disputas del O sea, la otra vez lo divorcio probé. por quién se quedaría con Lo la dejamos casa en una parte, y la hija. aún Pero aún falta. no pasaría mucho tiempo de esto y Nivaldo se enteraría de que Joana estaba teniendo una relación con Francisco Silva. Al verse ella algo acorralada, le surgió la idea de autoeliminarse, Ok. la cual intentó realizar. Y esto hizo que perdiera la tutela de su hija. Y además de eso, Ah. perdió la pensión alimenticia que Nivaldo tenía que darle. Por lo que Ok. junto a Francisco comenzó a armar un plan para acabar con Nivaldo y así quedarse con la casa No y mames. la tutela de su hija. Ok. Todo comienza el 10 de agosto del 2018 cuando Joana contacta con Nivaldo en calle Yancole en Villa Alemana, residencia en la que Nivaldo vivía. Esto no era tan extraño ya que Joana unos días antes parecía querer arreglar el matrimonio tratando de acercarse más a Nivaldo. Claro. Además de eso, legalmente aún no estaban divorciados. Ah. Bueno, antes de que llegara él, ella le pidió que trajera sushi y Nivaldo accedió Ah, y chinga. llegó a la casa. Ok. Y comenzaron a cenar. Ahí Joana aprovechó esta cena para en una de las bebidas de Nivaldo suministrar clonazepam, haciendo cabrón. que quedara en un estado incapaz de defenderse. Ok. La idea principal de Joana y Francisco era que la escena pareciera que Nivaldo habría acabado con él mismo, pero esto daría un giro aún más turbio y perturbador. Verán, alrededor de la 1 a.m. del 11 de agosto, Francisco, que estaba esperando cerca del domicilio, recibe la señal de Joana de que era hora de entrar, ya ¿Ah? que Nivaldo se encontraba dormido. Cuando entra Francisco, tanto él como Joana acaban con Nivaldo. Luego de eso, ambos meterían el cuerpo de Nivaldo al vehículo y ahí se dirigirían hacia un cajero automático en Quilpué. Ahí Francisco retira 35,000 pesos Todo chilenos X de la compartiendo cuenta de mamadas Nivaldo, de unos clonazepam y 50 yo le dólares andaba... por ese año. Todo esto sería captado por las Y el- cámaras de ok, seguridad de las ok, calles ok. en las que transitaron. Además de eso, la cámara del cajero automático también captó el rostro de Francisco algo cubierto. Añadido a todo esto, Francisco también llevaba puesto una chaqueta que era de Nivaldo. Esto con el motivo de hacerse pasar por él, Ok. para hacer creer que él simplemente se fue sin decirle nada a nadie. Ok. Luego a las 3 a.m. Francisco fue captado con otras vestimentas comprando algunos artículos, para después de eso ser captado en las cámaras de seguridad dirigiéndose hacia Laguna Verde, y ahí desaparecen algunos elementos del crimen. Sin embargo, Ah, los vale, Megacero, pescadores entiendo, alrededor entiendo. de las 5 de la mañana que se encontraban por el lugar los vieron. Estos dos estaban haciendo una fogata bastante grande. Los pescadores se acercan Ok. y le preguntan a Francisco algún sitio para pescar, a lo que Francisco responde que un buen sitio quedaba a varios kilómetros
de donde estaban. A los pescadores todo esto les pareció bastante extraño, por lo que no se alejaron mucho de la zona y decidieron esperar hasta que la pareja se fuera. Ok. Cuando estos se fueron, se acercaron y vieron que en la fogata había un instrumento de cocina que sirve para cortar tomate. Pero todo quedaría ahí como un simple incidente extraño. Ahora Ajá. deberemos retroceder momentos antes de que Nivaldo fuera eliminado. Antes de que fuera a su casa para la cita con Joana, pasó dejando a su hija en casa de sus padres, diciendo que iba a salir con amigos y que regresaba a las 4 de la mañana. Cuando el tiempo comenzó a pasar, Nivaldo no regresaba por la niña y además no contestaba los mensajes, Ok. lo que hizo que sus familiares se preocuparan. Estos tratan de contactar con los supuestos amigos con los que iba a salir y estos le informan que no salieron con él, por lo que ya bastante preocupados van hacia su casa y ahí encuentran su carro, las llaves de su casa y su carro y la chaqueta que llevaba ese día. Con todo esto, los familiares decidieron ir hacia la comisaría a interponer la denuncia por desaparición. Durante este periodo, los familiares y personas que lo conocían estuvieron saliendo a las calles con un cartel de Se Busca, Verga. con la esperanza de encontrarlo. Ok. Lo perturbador aquí es que Joana también salió supuestamente a buscarlo y a Hija dar de diferentes puta. entrevistas en las que hacía parecer que estaba muy Hija preocupada de por la puta, ok. desaparición de Nivaldo. Ese día viernes yo hablé por teléfono con él entre las 9:30 y las 10 ¿De la mañana o de la noche? de la noche. Ok. Lo llamé para preguntar por mi hija. Él me dice que está bien, que está durmiendo y me cambió rotundamente de tema preguntándome si yo podía quedarme con mi hija el día sábado para poder salir en la tarde. ¿Y le dijo dónde él iba a ir supuestamente ese día sábado? No. Andamos en busca de mi ex marido que se perdió el día viernes. No tenemos Pinche vieja. noticia de nada. O sea, todo Dale, ayuda dale, es Max, papu. sumamente necesaria Sí, ya casi en un para- rato, Max. Ya casi en un rato. Después de la desaparición de Nivaldo, la PDI llegó a casa de Nivaldo para realizar las primeras pericias y comenzar la investigación de su desaparición. Y se Aunque ese terminó de mismo cenar. 15 de agosto, un torso masculino apareció flotando en el mar, Ok. cerca de Valparaíso, específicamente en el muelle Prat, por lo cual los locales avisaron a las autoridades y el 20 de diciembre, tras las pruebas de ADN, confirmaron que el torso pertenecía a Nivaldo, lo que aceleró mucho más las investigaciones, ya que no era una simple persona desaparecida, sino que una parte de él se encontró en el mar, por lo que era más que evidente que habría sido acabado por alguien. Los Ujú. investigadores comenzaron a analizar las comunicaciones de Nivaldo ese día. Se detectó el uso de las tarjetas Ok, Navi, bancarias voy a de checar, Nivaldo, voy a y checar, todo ahorita esto checo. encaminó a que los autores de esto fueron Francisco y Joana, los autores Ah. de haber eliminado a Nivaldo. Así las autoridades yendo a detener a ambos. Ok. Y el 21 de agosto la PDI confirmó la detención de estos dos. Los dos aceptaron que sí habían sido autores, pero entre ellos se culparon mutuamente, diciendo Ok. que una de las dos partes lo había manipulado para hacerlo, además de que ninguno admitió haber sido el autor intelectual. Ya veremos, Ambos Facundo, fueron ya declarados veremos. culpables y sentenciados a presidio perpetuo calificado. Para Joana Hernández, con posibilidad de optar por libertad solo una vez cumplido 40 años, y presidio perpetuo simple para Francisco Silva con opción de beneficios tras 20 años. Después de su sentencia, le hicieron una entrevista a Joana y ahí ella lee una carta A escrita ver. por ella. Amado mío, sé que es muy tarde para decirte todo lo que significas para mí, mi precioso. Sé que esta carta jamás llegará a tus manos, ya que por mi cobardía y la seguidilla de errores que cometí, tú perdiste la vida. Amor mío, te doy las gracias por haber sido ese extraordinario hombre que fuiste conmigo, Pinche vieja. por cabrón. haberme amado hasta el último hálito de tu vida. No dudo que todo lo que está diciendo realmente no lo está sintiendo. Más que todo también porque su expresión de llanto no es muy realista. Ok. Y estos serían solo los dos casos de por qué las mujeres me aterran. Claramente no todas las mujeres. Pinches viejas no, putas. a menos Sí, que güey. tenga la chancla en la mano. Pero bueno, sé que fueron Ok, curioso, güey. Curioso caso. Bueno, curiosos dos casos. Me pareció más interesante el primero por la forma que tenía de matar la pinche vieja.